Buenas noches, la temática de este video está enfocada en determinar los efectos de la pandemia COVID-19 en el campo laboral. El grupo está conformado por David Santiago García, Valeria Arisa Infante y quien les habla, Ana María Ortiz. Para ello, iniciaremos definiendo qué es la pandemia. Se entiende por pandemia aquella enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, la cual traspasa gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Además, ataca a casi todos los individuos de determinada localidad o región. Por orden de importancia en cuanto al grado de extensión de la enfermedad o el número de personas afectadas, se habla de endemia, epidemia, pandemia. La pandemia, como les vengo comentando, es la que afecta a gran parte de la población en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que para hablar de pandemia se deben cumplir 3 aspectos. Uno de ellos es que aparezca un virus nuevo, es decir, que no haya circulado previamente y por lo tanto no existe una población inmune a él. Asimismo, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad y finalmente que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. De este modo llegamos a el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad por coronavirus COVID-19 que es considerada una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán o han experimentado una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas personas enfermarán gravemente y requerirán de una atención médica especializada. Las personas mayores, las que padecen de enfermedades subyacentes tales como cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona en el mundo puede contraer el COVID-19, enfermar gravemente y llegar hasta la muerte. Así que la mejor manera de prevenir la transmisión de este virus es estar bien informados sobre esta enfermedad, las formas en las que se propaga, protegerse a sí mismo y a los demás de las infecciones, manteniéndose a una distancia mínima de 1 metro de los demás, llevando una mascarilla bien ajustada y lavándose las manos de forma frecuente o limpiándolas con un desinfectante. Asimismo, vacunarnos en el tiempo estipulado, porque hay que tener claro que el virus puede propagarse desde la boca o nariz de una persona infectada por partículas muy pequeñas, líquidas, cuando se tose, cuando se estornuda, incluso cuando se habla, se canta o se respira. Bueno, continuando de esta manera con lo anterior expuesto por mi compañera Ana María, ya nos explicó qué es el COVID-19, qué es la pandemia y ya nos remitiremos a desarrollar el tema que nos compete, tratar en la exposición que se debe a los efectos de la pandemia COVID-19 en el trabajo. Bueno, para comenzar haremos una breve introducción y seguidamente explicaremos algunas de las modalidades de trabajo que tenemos y los efectos que se han visto reflejadas en ella tras la aparición del COVID y el inicio de la pandemia. Posterior desarrollaremos diferentes normatividades expuestas a lo largo, como decretos o leyes que han tenido gran impacto o relevancia en el trabajo y realizaremos una conclusión. Bueno, para comenzar, el hecho de que la sociedad prácticamente de un día para otro se haya enfrentado a un acontecimiento al que todos nos referimos como la pandemia, desató un sinnúmero de estudios, de opiniones e investigaciones. Esto quiere decir que ninguna persona, independiente de su edad, género o estrato, estaba preparada para entender la magnitud de un fenómeno que por momentos paralizó el mundo e hizo que la población, los gobernantes, políticos, economistas, investigadores y especialmente los científicos entraran en alerta máxima. Por su parte, los sectores políticos, económicos, financieros, educativos, recreativos, deportivos, etc.,
recibieron como un balde de agua fría la orden de detener las actividades y entrar en un confinamiento estricto absolutamente desconocido. Sin embargo, a lo largo de esta exposición nos planteamos diferentes objetivos y nos aproximaremos a uno de los aspectos más relevantes que la sociedad en general ha tratado de sortear de la mejor manera posible, y hacemos referencia al tema del trabajo. En un porcentaje alto, en la mayoría de las empresas, no se había ni contemplado ni visualizado la necesidad de tener a los trabajadores laborando desde un lugar diferente a las instalaciones de su empresa y bajo su vigilancia. Entre las modalidades de trabajo tenemos el trabajo presencial, el teletrabajo y el trabajo semipresencial. En primer lugar, el trabajo presencial, aunque ya todos, la sociedad en general, venía acostumbrada a laborar de manera presencial, esta modalidad fue muy importante durante la crisis de la pandemia debido al riesgo que corrieron las personas que lo desarrollaron y sin las cuales la sobrevivencia se hubiera visto mucho más amenazada. Se destaca la labor de todo el personal comprometido con el área de la salud, de todos los sectores involucrados con la producción de alimentos, el sector de transporte, que debió movilizar a estos trabajadores, transportar los alimentos y atender la clase de domicilios y emergencias, y por último, todos los encargados de la seguridad pública. Por tal razón, quiero hacerle un reconocimiento especial al trabajo presencial desarrollado durante la pandemia y todos los cambios que tuvieron que afrontar este tipo de trabajadores. Sin embargo, aunque se reconocen los diferentes grupos involucrados de manera directa en los campos anteriormente mencionados, en esta oportunidad destacaremos la labor presencial del personal de la salud, ya que fueron protagonistas al momento de hacerle frente a la crisis generada por la pandemia. Bueno, día a día enfrentaban un duro trabajo de prevención y atención debido a los altos índices de contagio y demás enfermedades no relacionadas directamente con la pandemia. Y aunque el sector de salud cuenta con profesionales comprometidos con la salud pública, para nadie es un secreto que atender una emergencia de tal magnitud desató caos y generó incertidumbre. No podemos olvidar la discriminación de la que fueron víctimas los trabajadores del área de la salud, ya que esto fue sorprendente, la forma en que eran tratados en el transporte público. Los usuarios de Transmilenio prácticamente se negaban a compartir los vagones con alguna persona que portara el uniforme, que los identificaba. Igualmente, los taxistas, por temor al contagio, no siempre los recogían, y como si esto fuera poco, algunas víctimas fueron víctimas de agresiones físicas en diferentes ciudades del país. Pese a todo el maltrato y rechazo que tuvo que enfrentar el personal de la salud durante la ejecución de su labor en pandemia, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 538 del 12 de abril del 2020, dictado y promulgado dentro del estado de excepción que declaró el Decreto 417 del 2020, hizo varias apreciaciones respecto a este tema, y aunque el llamado al personal de talento humano para la prestación de su servicio de salud es claro y de carácter obligatorio, es necesario precisar que existen algunas excepciones expresas directamente en el Decreto 538 del 2020. Por otro lado, también es necesario recalcar que este decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-252 del 2020. Continuando de esta manera con el trabajo presencial no interrumpido durante la pandemia, es importante resaltar también el de los transportadores, ya que a pesar de su esfuerzo y disposición para ayudar a los campesinos sacando sus productos de las veredas y del campo en general, tuvieron grandes interrupciones cuando fue obligatorio cerrar la central mayorista de abastos por el tema de los contagios masivos que se dieron. Este cierre afectó a la población en general, quien se informó por los medios de comunicación sobre la pérdida de los alimentos en el campo y percibió de manera directa el desabastecimiento en supermercados y tiendas de barrio y por ende el alza en los precios de lo poco que llegó. En cuanto a los demás medios de transporte como Transmilenio, buses urbanos e intermunicipales y servicios privados que funcionaban por plataformas, debieron como los demás implementar los protocolos de bioseguridad y ofrecer sus servicios a pesar de los riesgos que esto implicaba de manera normal. Por último,
Tenemos un sector que no debemos desconocer, ya que también le pusieron frente al pecho a la pandemia, y me refiero a los policías y a los militares. Estos estuvieron pendientes de salvaguardar el orden público, ayudar a los que se desplazaban por las calles, velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y demás disposiciones gubernamentales y medidas de orden policial que se impusieron en un momento dado, ya que es obligación de todas las personas involucradas en el trabajo presencial acatar y cumplir con todo lo estipulado por el gobierno en el decreto 457 del 22 de marzo del 2020 y demás numerales previstos en el artículo 457 del 2020 para los demás sectores que deben desarrollar su trabajo presencial de manera normal con el objetivo de garantizar el bienestar de la comunidad en general. En segundo lugar, encontramos el teletrabajo, que es definido como una modalidad de trabajo que se viene desarrollando en Colombia desde alrededor del 2008, y esto ya era conocido de una forma teórica, pero no era practicada de manera masiva. En este momento ya no es una palabra extraña para nosotros, todos hemos oído hablar de la misma, pero existe un cuestionamiento, y es que se conoce de esta modalidad desde el punto de vista formal y legal. Bueno, precisando explícitamente, la ley 1221 del 2008 regula el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios de naturaleza laboral subordinada, bajo las formas definidas en el artículo 2 de autónomos, móviles y suplementarios. Y en este orden de ideas es por medio de la ley 1221 del 2008 que se logra la regulación del teletrabajo, y asimismo por medio del decreto 884 del 2012, el cual se encarga de regular dicha ley en estudio. En este orden de ideas continuamos exponiendo los efectos del COVID-19 en el trabajo, especialmente en Colombia. Para ello es importante mencionar que la pandemia COVID-19 presentó grandes desafíos a nivel mundial, especialmente en el año 2020, y Colombia no es la excepción, puesto que fueron múltiples factores tales como la búsqueda de alternativas que evitaran o disminuyeran la propagación del virus. Muchos países, y dentro de estos Colombia, tomaron medidas relacionadas a la restricción de la movilidad tanto nacional como internacional y el desarrollo de actividades económicas, excepto las de la producción de elementos esenciales. Estas medidas empezaron a regir en nuestro país a partir del 16 de marzo de 2020. Por otro lado, ya enfocándonos más en el tema relacionado con el trabajo, podemos mencionar que los hogares colombianos perdieron ingresos y demanda de sus bienes y servicios. Esto porque se dio un cierre permanente de cerca del 39% de lugares de trabajo, según lo dicho por Record en una encuesta que realizó. Siguiendo esta línea, el DANE mencionó que la tasa de empleo bajó 6.8 puntos porcentuales, lo que equivale a que 2.4 millones de colombianos perdieron su empleo en el año 2020. Ante toda esta crisis, el gobierno nacional ha venido implementando una serie de medidas para proteger el empleo y los medios de supervivencia de los hogares. Del lado de los hogares, implementando programas de transferencias directas para los más vulnerables, por ejemplo el ingreso solidario, la compensación del IVA y pagos extras en los programas de Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Familias en Acción, y la posibilidad de hacer uso de los ahorros de cesantías para aquellos que se vieron afectados sus ingresos. Por su parte, para proteger las relaciones laborales formales, el gobierno nacional ha implementado programas para apoyar a las empresas a superar esta crisis, ampliando el acceso al financiamiento a través de garantías bancarias y la protección de liquidez a través de subsidios a la nómina, como lo fue el programa de apoyo al empleo formal. ¿Qué es este programa? ¿En qué consiste? Bueno, este programa lo que pretende es apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de los trabajadores dependientes. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es dar un subsidio de 351.000 por cada trabajador empleado, un subsidio de 439.000 por cada trabajadora que sea mujer,
un subsidio de 439.000 por cada empleado para empresas que se encuentren en las actividades económicas y de servicios de los sectores turísticos, hoteleros, de gastronomía y las actividades artísticas de entretenimiento y recreación. ¿Quiénes pueden acceder a este subsidio? Pueden acceder las personas jurídicas, las personas naturales empleadoras, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios o uniones temporales, las cooperativas de trabajo asociado, los patrimonios autónomos declarantes, que a marzo de 2021 tuvieron un máximo de 50 empleados. ¿Qué requisitos se requieren para acceder a este programa? Ser micro y pequeños empleadores, es decir, máximo 50 empleados a marzo de 2021. Como segundo requisito se encuentra la caída en los ingresos del 20% de ingresos o más comparado con el mismo mes de 2019 o con el promedio enero-febrero 2020. Y como tercer requisito, estar al día en el pago de salarios y aportes a seguridad social de los empleadores. ¿Cómo las empresas pueden postularse para acceder a estos requisitos? Primero deben diligenciar un formulario de postulación que debe ser firmado y una manifestación bajo gravedad de juramento, lo que debe contener la identificación del beneficiario que realiza dicha postulación, la intención de ser beneficiario del programa, y tercero, que no es una entidad con participación directa de la nación o una entidad descentralizada sea mayor al 50% del capital. Como segundo requisito para postularse es que se presente una certificación firmada por la persona natural empleadora o representante legal y el revisor fiscal o contador público en la que indique que se disminuyó el 20% de los ingresos y que los empleados sobre los que recibirá el aporte recibieron salario el mes anterior. Frente a este programa podemos mencionar que al menos 2.4 millones de empleados formales han recibido dicho apoyo a través del programa ya mencionado, que se ha concentrado en microempresas. También es importante mencionar que programas como el Ingreso Solidario, que es un apoyo económico del gobierno nacional, tienen la probabilidad de volverse permanentes y no depender de la pandemia. De acuerdo a varias encuestas que se realizaron en el transcurso de esta crisis, se tienen como resultados y como efectos los siguientes. Los efectos de la crisis no fueron homogéneos. Esto quiere decir que los efectos y los daños económicos sufridos en el país no se disminuyeron de forma igualitaria entre los colombianos, y esto se dio debido a que la cuarentena nacional en los primeros meses se dieron cierres a ciertos sectores económicos, perjudicando a estos y a otros no. Dentro de los más afectados fueron los dedicados al sector comercial, ya que las actividades de este sector fueron cerradas desde mayo. Lo que no sucedió con el sector agrícola, pues estos presentaron mayor estabilidad en términos del nivel de empleo, pues el Estado colombiano les dio vía libre al tratarse de alimentos de primera necesidad. Otro aspecto que podemos evidenciar en este punto es lo relacionado con los trabajadores más educados. Los que contaban con educación superior tuvieron mayor posibilidades de seguir desempeñando su puesto, contrario a quien no contaba con estudios superiores. En segundo lugar, y de forma general, sobre los efectos, encontramos que los trabajadores informales se recuperaron más rápido que los formales, pero estos se han visto más afectados en cuanto a sus ingresos. Aunque la cuarentena nacional restringió la apertura y el funcionamiento de los negocios, los empleados informales fueron afectados en mayor medida. En general, los trabajadores informales tuvieron menores posibilidades de trabajar durante las primeras etapas de la cuarentena nacional. Este tipo de trabajadores tiene una mayor propensión a trabajar en actividades no esenciales con alto nivel de contacto, por ejemplo, el comercio, servicios de restaurantes, y menor capacidad para teletrabajar que los trabajadores formales.
No obstante, debido a que la creación de empleo y empresas en el sector informal se puede hacer de manera más rápida y con costos más bajos, ya que no incurren en gastos de protección social, tales como la salud, la pensión, parafiscales, vacaciones, entre otros, la recuperación de los niveles de empleos informales tiende a ser más rápida que el sector formal. En tercer lugar, encontramos como afectados de la pandemia del COVID-19 que las mujeres han sido las más afectadas. La economía del cuidado puede estar relacionada con esto. Antes de la cuarentena, las mujeres presentaban niveles de empleo menores al de los hombres, pero las medidas de confinamiento profundizan las diferencias de género en cuanto a la consecución de ingresos y realización de actividades productivas. Si se comparan los cambios en el empleo entre febrero y noviembre, la brecha entre hombres y mujeres se amplió. Así, las mujeres se han visto más afectadas por cuenta de los efectos desatados por la pandemia. La transición de la educación básica y secundaria a la virtualidad y el cierre de los centros de cuidados infantiles generaron presiones adicionales en los hogares que tienen menores a cargo. Esto afecta particularmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque tal como lo ha señalado un documento de COMPES 4023 de 2021, en muchos hogares colombianos las dinámicas de la economía del cuidado implican que las mujeres son las encargadas de asuntos del hogar y del cuidado de las niñas, niños y adolescentes de forma no remunerada, mientras que los hombres se encargan de la generación de ingresos. Según COR, para el 35% de los hogares, las mujeres cuidan a los niños, a las niñas y a los adolescentes, mientras que en solo el 1.9% de los hogares lo hacen los hombres, y en 25% hombres y mujeres por igual. Según la investigación de Cárdenas y Humberto Martínez, economista de la Universidad de los Andes, en Latinoamérica es difícil desarrollar actividades y generar ingresos desde el hogar. Entre 4.9 y 5.5 millones de personas perdieron su empleo en abril y mayo del 2020. Durante la charla, también se dio a conocer que el mayor impacto lo han recibido las mujeres y los menores de 28 años, quienes tienen una gran participación en los sectores afectados como hotelería y restaurantes. La tasa de desempleo en mayo aumentó su nivel más alto en los últimos 20 años en Colombia. Y aunque la crisis parezca encrudecer la situación, la reactivación económica empieza a ser un hecho y se han habilitado programas de subsidios y apoyos a la población, así como la creación de UCIs y la inversión en el sector de la salud. En segunda medida tenemos la doctrina de la Universidad de La Sabana por María Gómez Hoyos. El planeta entero está convulsionado desde hace algunas semanas por la presencia de la pandemia del COVID-19. A la estadística de los enfermos contagiados y fallecidos se le suma la de los trabajadores que han perdido sus empleos o que tienen suspendidos o interrumpidos sus contratos de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo colombiano y sus normas complementarias, así como las medidas adicionales que a la fecha ha proferido el Gobierno Nacional, pueden servir para contrarrestar de alguna forma la situación laboral que inevitablemente se está presentando, pero nunca serán suficientes, pues ni en Colombia ni en el resto del mundo están preparados o debían estar preparados para afrontar el tamaño de esta crisis. En la circular 0017 de febrero del 2020 del Ministerio de Trabajo, se pide, entre otros, que los empleadores y contratantes suministren los elementos de protección personal, refuercen medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo y exijan a los trabajadores no compartir los elementos de protección personal. En la circular 0021 del Ministerio de Trabajo, el 17 de marzo del presente año, recuerda el artículo 25 de la Constitución Política que menciona: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, y relaciona el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales anticipadas y colectivas, los permisos remunerados y el salario sin prestación de servicio,
como figura que pueden utilizarse para proteger el empleo y la actividad productiva. Por su parte, en la circular 0022 del 19 de marzo, el Ministerio de Trabajo informa que ha adoptado la fiscalización laboral, con la cual tomará medidas estrictas de inspección y vigilancia y control sobre las decisiones que adopten los empleadores en relación con los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria, social, económica y ecológica, y que no se ha emitido autorización de despido colectivo de trabajadores ni de suspensión de contratos laborales. Bueno, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué instituciones jurídicas contemplan nuestras normas laborales? ¿Qué están siendo aplicadas en la contingencia que Colombia está atravesando? Pues veamos la siguiente. Vacaciones anticipadas y colectivas. Las vacaciones son un descanso obligatorio remunerado que corresponde a 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicio. Ante vacaciones anticipadas no se requiere que el trabajador ya haya causado el derecho, significando que, no teniendo aún el año de servicios, el empleador puede tomar la decisión de otorgarle el disfrute de dicho descanso. Aquí, cuando el empleador cumple el año de trabajo, no podrá solicitar sus vacaciones nuevamente. Tampoco podrá pedir reajustes de la remuneración pagada si al año ha obtenido un aumento salarial. Y finalmente, al terminarse el contrato de trabajo antes de completarse una anualidad, el empleador no puede descontar de la liquidación de acreencias laborales las vacaciones que disfrutó el trabajador de forma anticipada. Estas vacaciones pueden darse a un grupo de trabajadores o a la totalidad de ellos. Durante el periodo de vacaciones, el trabajador deberá recibir el salario ordinario que esté devengado el día en que comience a disfrutarlas. La norma señala que las vacaciones deben notificarse al trabajador por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de inicio del disfrute de las mismas. El decreto 488 de marzo, del 27 de marzo del 2020 del Ministerio de Trabajo prescribe que mientras dure la emergencia, el empleador dará a conocer al trabajador con al menos un día de antelación la fecha desde la cual se le concederán las vacaciones. El trabajador a la par podrá pedir a su empleador las vacaciones con esta misma anterioridad. Suspensión del contrato de trabajo. Si se verifica alguna de las causales taxativas de suspensión del contrato de trabajo, el trabajador no presta el servicio y el empleador no paga el salario, garantizándose el pago de las cotizaciones a pensión y a salud. Los periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones y auxilio de cesantía, mas no la prima de servicios. Son casos expresamente establecidos en la norma en la cual se halla la fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impide su ejecución. La suspensión de actividades o clausura de la empresa, establecimiento o negocio o en parte hasta por 120 días por razones técnicas, económicas u otras independientes de la voluntad del empleador y la licencia del permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. No en todos los casos se despliega la fuerza mayor o el caso fortuito, que consiste en aquellos imprevistos a los cuales es imposible resistir. El hotel no puede prestar sus servicios durante la cuarentena nacional. Si una droguería, entonces se podía predicar la fuerza mayor o el caso fortuito para el hotel y no para la droguería, lo que significa que el primero podría suspender los contratos de trabajo de sus empleados acudiendo a esta causal, dando inmediato aviso al Ministerio de Trabajo a fin de que compruebe esta circunstancia. En la suspensión de actividades o clausura de la empresa, el establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por 120 días, se requiere la autorización previa del Ministerio de Trabajo, entidad a la que se le debe explicar los motivos y revelar las justificaciones. El empleador debe dar la información simultánea a los trabajadores por escrito,
de la solicitud que ha elevado al Ministerio. La licencia no remunerada se trata del tiempo que se le da al trabajador para ausentarse de su trabajo, por lo que ha solicitado o por mutuo acuerdo que se ha concedido, mas no se puede imponer por el empleador. La licencia por grave calamidad doméstica debidamente comprobada. La Corte Constitucional considera como grave calamidad doméstica todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar. Debe haber un lapso razonable de permiso remunerado cada mes, cuestión que no podría aplicarse al pie de la letra en la coyuntura que actualmente vive nuestra nación, porque tendría que darse el permiso seguramente durante muchas semanas, que podrían estar o no incluidas dentro del mismo mes calendario. En la reducción del salario se da voluntariamente cuando el trabajador accede a recibir un salario más bajo, o cuando por una situación económica el empleador rebaja la remuneración y el trabajador tácitamente consciente en ello. No podría ser posible la reducción del salario si se trata del mínimo legal. Teniendo en cuenta la problemática económica generada por la pandemia, muchos trabajadores se vieron sometidos a la reducción de su ingreso mensual, con el fin de conservar su empleo. Salario sin prestación del servicio. Mientras se desarrolla el vínculo laboral, si el trabajador no trabaja por disposición o culpa del empleador, este de todas formas tiene que pagar el salario. Asimismo, debe remunerar el descanso dominical con el salario de un día si el trabajador se ha obligado a prestar sus servicios todos los días laborales de la semana. Y si falta, lo haya hecho por justa causa, accidente, enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, o por culpa o disposición del empleador. Si la jornada de trabajo convenida entre el empleador y trabajador no implica en días u horas prestar el servicio todos los días hábiles, sí tendrá derecho a la remuneración dominical en proporción al tiempo trabajado. Turnos de trabajo sucesivos. Podrán ser acortados temporal o indefinidamente por el empleador y el trabajador para operar en todo o en parte de la empresa sin solución de continuidad, todos los días de la semana, máximo 6 horas al día y 36 semanales. No se reconocerán recargos nocturnos ni dominicales o festivos. El trabajador debe devengar el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo con el respeto al mínimo legal y con un día de descanso remunerado. En consecuencia de la cuarentena nacional, como medida para mitigar el virus, ocasionó que los horarios laborales se extendieran y los recargos u extras no eran remuneradas sin respetar el día del descanso. Trabajo sin solución de continuidad. A la par se establece que puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo, 8 al día, 48 a la semana. En las labores que por su naturaleza necesitan ser atendidas sin solución de continuidad por turnos de trabajo sucesivos de trabajadores, las horas no pueden exceder de 56 por semana. Renuncia del trabajador. Es la decisión unilateral que toma el trabajador de finalizar el contrato de trabajo de forma libre, espontánea y sin presiones. Debe hacerla con una prudente antelación. A la finalización del vínculo laboral, el empleador debe liquidarle y pagarle el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones y cualquier otra acreencia laboral adeudada. ¿Puede un trabajador renunciar en época de COVID-19? Sí puede, nada se lo impide. El auxilio de cesantía es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores y corresponde un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción. El empleador debe hacer la liquidación de las cesantías a 31 de diciembre y consignarla en el fondo de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente.
Al terminar el contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador puede retirar las sumas a su favor. También puede darse retiros parciales de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo. En términos generales, para financiar vivienda y educación y para comprar acciones estatales. Conforme al decreto 488, el trabajador con contrato de trabajo vigente que haya tenido una disminución en su ingreso mensual certificada por su empleador, hasta tanto persista la emergencia, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías del Fondo de Cesantías de carácter privado el monto requerido para compensar la reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. La protección al cesante. En el año 2013 se creó este mecanismo que garantiza la protección social del trabajador cuando queda desempleado o del independiente cuando finaliza su contrato. Las prestaciones económicas que serán reconocidas a la población cesante que no cuente con una fuente directa adicional de ingresos, como una pensión de vejez, invalidez o sobreviviente. Consisten en el pago de la cotización a salud y pensiones, el reconocimiento de la cuota monetaria del subsidio familiar y la entrega de los bonos de alimentación. También un incentivo económico por ahorro de cesantías si voluntariamente el trabajador quiso destinar parcial o totalmente las cesantías causadas o por causante. Y si es independiente, que libre y voluntariamente se hubiese afiliado a una administradora de fondos de cesantía y quiso destinar parcial o totalmente los recursos ahorrados al mecanismo de protección al cesante. El beneficio monetario proporcional que reciben los trabajadores que voluntariamente realicen el ahorro de cesantías estará sujeto al tiempo de ahorro y a su ingreso y al monto del ahorro realizado. El beneficio va entre el 10% y el 22% del porcentaje del ahorro. De acuerdo con el decreto 488 ya citado, mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia y hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores dependientes o independientes, cotizantes, cesantes, en la categoría tarifaria A, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en la categoría B, más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. Recibirán, además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 del 2013, una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes dividido en 3 mensualidades iguales, que se pagarán mientras dure la emergencia, y en todo caso máximo por 3 meses. Despido colectivo. Es la decisión unilateral del empleador de terminar los contratos de trabajo de un grupo de empleados conforme a unos porcentajes que establece la ley, en un lapso de 6 meses con autorización del Ministerio de Trabajo y con base en razones relacionadas con la circunstancia financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos o la supresión de procesos, equipos o sistemas de trabajo y unidades de producción. Deben allegarse los medios de prueba necesarios de índole financiero, contable, técnico, comercial y administrativo. Cuando se obtenga la autorización del Ministerio para el cierre definitivo total o parcial de la empresa o para efectuar un despido colectivo, los trabajadores deben recibir la liquidación como si hubiese existido justa causa de despido, pero con una particularidad: la indemnización por despido sin justa causa será el 50% si el patrimonio líquido gravable de la empresa es inferior a 1.000 salarios mínimos mensuales. No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. En este caso se entenderá entonces que deben seguir pagándose los salarios, pues por disposición del empleador no hay prestación de servicio. Por otro lado,
vale la pena mencionar que nuestra normatividad prohíbe el cierre intempestivo de la empresa. Si se hiciere, el empresario tendrá sanciones legales y deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Finalmente, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, a partir de todos los datos de las encuestas realizadas por Record, se pueden mostrar 3 características principales de la evolución del empleo en Colombia durante la crisis causada por la pandemia COVID-19. Primero, la cuarentena nacional afectó desproporcionadamente a algunos grupos poblacionales, generalmente los más vulnerables. Consistente con esta observación, las personas que desempeñaban actividades informales mostraron caídas más profundas en empleo al inicio de la crisis que las personas en empleos formales. Desafortunadamente, la recuperación de empleo no ha venido acompañada de una recuperación en el nivel de ingresos. Finalmente, la recuperación del empleo femenino sigue rezagada con respecto a las tendencias observadas para los hombres. Los resultados anteriores destacan el papel del sector formal del mercado laboral como un mecanismo que ofrece una mayor estabilidad de ingresos y protección para los trabajadores. Por esta razón, resulta fundamental establecer mecanismos que fortalezcan e incluso promuevan el crecimiento del sector formal. La respuesta de política debe ser una combinación de subsidios tanto directos como el programa de apoyo para el empleo formal, complementados con estrategias de mediano plazo, como una reorganización e incluso eliminación de costos no salariales, como por ejemplo las contribuciones obligatorias a las cajas de compensación y las barreras de acceso a la formalidad. Junto con esos elementos, el fortalecimiento de los sistemas de inspección y vigilancia de las violaciones de la regulación laboral por parte del Ministerio de Trabajo es fundamental, tanto para el crecimiento del sector formal. De hecho, la evidencia internacional muestra que la mayor vigilancia y control es una de las herramientas más efectivas para aumentar el tamaño del sector formal. También es importante mencionar que un plan de acción específico que es presentado por documentos de COMPES, especialmente en el 3956 de 2019, que se trata de una política de formación empresarial, es de vital importancia para todas las soluciones que se pueden implementar. Si bien las recomendaciones anteriores destacan la importancia de la protección del empleo formal, la crisis también demuestra la limitación de estos mecanismos para proteger al segmento de empleados informales, que representa cerca de la mitad del empleo urbano en Colombia. La pérdida de ingresos para los más vulnerables sigue presente incluso hasta noviembre del 2020. La red de protección a los trabajadores informales ha tenido su principal soporte en el programa de ingreso solidario. Debido a la sostenida pérdida de ingresos para la población más vulnerable durante el año 2020, es importante identificar programas de apoyo a esta población que ayudan en el proceso de recuperación de su economía. Un aspecto positivo de los programas que ha implementado el gobierno como apoyo a las personas es que han extendido el acceso a servicios financieros formales de aquella población que es más vulnerable, lo cual puede repercutir en un mayor acceso a mercados formales de crédito y creación de empresas. De esta forma, es importante fortalecer todos los sistemas de información que permitan ubicar en tiempo real a las personas más vulnerables. El desarrollo de la encuesta del CISBEN 4 es un paso muy importante en esta dirección, junto con estos programas de protección social, pues es una tarea imperativa a futuro, ya que lo que pretende es crear un verdadero sistema de seguro de desempleo que reemplace al desarticulado sistema actual. Y ya finalmente podemos mencionar que la respuesta de política frente al impacto diferenciado por género en niveles de empleo requiere entender que las mujeres se enfrentan a un costo desproporcionado al de los hombres en la economía del cuidado, tal como se mencionó anteriormente.
La apertura de los colegios y de los centros de cuidado infantil se consolida como una condición necesaria para permitir que las ganancias de la reactivación del empleo también lleguen a esta población. Y así damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias.